Buenas noches, viernes 10 de abril de 2020, Viernes Santo del 2020. Dio onnipotente ed eterno, provvido rifugio dei sofferenti. Guarda con compassione l'afflizione dei tuoi figli che patiscono per questa epidemia. Allevia i dolori dei malati, dà forza a chi si prende cura di loro. Viernes Santo 2020, y mientras casi todo el mundo y todo el país suspendió actividades, vacaciones, movimiento para protegerse del coronavirus, habitantes de Chiapas decidieron festejar como si no pasara nada. Decidieron salir a sus fiestas patronales y a procesiones por Semana Santa. ¿Quién se hace cargo de estas congregaciones, de estas multitudes? ¿Los gobiernos municipales, las comunidades, el gobierno del estado de Chiapas? ¿Le importarán? ¿Habrá movido un dedo frente a esto? ¿Las autoridades del gobierno federal? Vamos a revisar porque hubo más de esto hoy, este viernes. En Ciudad Obregón, en Sonora, una enfermera narró la agresión de la que fue víctima antes de ir a trabajar. Fui a dejar a mis hijos a casa de su abuela para venirme a trabajar y ahí mismo fuera de la casa de mi mamá me pasa un señor y me avienta agua. Yo me quedo paralizada, me quedo, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué lo hizo? Y no se vale que hagan esto, que nos agredan, que agredan al gremio de la salud, a compañeras de intendencia, no se vale. Entonces yo los invito realmente que hagan conciencia, que esto que están haciendo no está bien. Y quizá para evitar agresiones como esta e incidentes afuera de los hospitales, hoy se vio a soldados del ejército mexicano alrededor de la Clínica 72 del Seguro Social Tlalnepantla, soldados con el brazalete del Plan DN3. Son parte de una base de operaciones mixtas que vigilan ciudades y hospitales. Ahí están las imágenes. Fuentes militares nos confirman que en 38 hospitales del Seguro Social en el país, el ejército cuida ya los almacenes donde se guardan cubrebocas, máscaras, uniformes, medicamentos. Esas fuentes militares nos confirman además que el ejército recibirá en los próximos 15 días, los próximos días más bien,
15 hospitales del INSABI para administrarlos fundamentalmente con personal militar, aunque también habrá personal civil. Y nos informan asimismo que activarán 13 instalaciones militares que se adecuarán como áreas de hospitalización y terapia intensiva. Anoche informamos sobre la muerte del jefe de urgencias del Hospital General La Perla en el municipio de Netzahualcóyotl y sobre la protesta que hicieron los trabajadores de ese hospital por la falta de equipo, por la falta de protección. Hoy fuimos a ese hospital, los pacientes reclaman que anoche no se les atendió y que hay falta también, pues lo que hemos escuchado tantas veces, que hay falta de insumos. Por decir, ayer a las 8 de la noche yo traje a mi hija y se fueron a huelga y me la sacaron sin nada, tengo las hojas en blanco, no la atendieron. Yo me voy a aliviar y nada más no me atienden, que venga yo en 6 horas, en 5 horas y nada más, ¿no? Y ya mis dolores ya están disminuyendo, ya no se mueve mucho mi bebé y no les importa. Ayer me sacaron y ya no me quisieron atender. No, pues está vacío, nada más nos hablan para meter medicamento. Sí, mi hija está desde el lunes, la operaron a comprar medicamento. Cada rato nos piden lo que ellos necesitan, porque aquí no tiene nada. La Secretaría de Salud del Estado de México informó hoy que en ningún momento el personal de este hospital, del Hospital General La Perla, entró en paro de labores. Se trató de una protesta. Aclaró que el personal que atiende a pacientes con enfermedades respiratorias sí cuenta con equipo de protección. ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo están las cifras esta noche? Bueno, pues hoy destaca Estados Unidos acercándose al prácticamente ya en 500,000 de contagios. Suma Estados Unidos, los contagios son más de la suma de Italia, de España y de China. Y además acercándose a los 19,000 muertos. En México, 233 personas muertas, 3,844 contagios, aunque según la autoridad, para tener una idea de cuántas personas están contagiadas este viernes en México, hay que multiplicar por 8.2, entonces estaríamos hablando de 31,520 personas contagiadas esta noche en México. Si regresamos a la cifra del registro, tenemos 1,954 casos en esta semana y 154 personas muertas. Hace 8 días eran 79, hoy son 233. Por cierto, el índice de letalidad, el porcentaje entre personas contagiadas y personas muertas en México, ya prácticamente es el mismo que el índice internacional. Ahí están las cifras, 6%. Vamos a ver las últimas 24 horas. Estados Unidos, terrible. 2,000 estadounidenses murieron en las últimas 24 horas. En México, 39, por mucho las 24 horas en que más personas han muerto. ¿Cómo va la curva? La curva que hemos manejado de comparación de México con Italia, España. Pues con Italia nada que ver, al día 43, hoy es el día 43 desde que se registró el primer caso en México. En su día 43, Italia llevaba casi el triple de contagios. España estaba un poco más alto. Y el Valle de México, la Ciudad de México ya con más de 1,000 contagios, aunque, ojo ahí, pese a todo lo que dice el gobernador, Baja California es ya la tercera entidad con el mayor número de contagios. Cristal, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Estamos viendo estas cifras, Ciro, y a pesar de operativos que implementen, por ejemplo, las autoridades de la Ciudad de México, intentando evitar aglomeraciones en el mercado de la Viga, que veíamos ayer unas imágenes de muchísima gente que se da cita ahí, hoy, de nueva cuenta, miles de personas fueron a realizar sus compras. Por segundo día consecutivo, la principal pescadería de la Ciudad de México se llenó de miles de visitantes que ignoraron la emergencia sanitaria y sus recomendaciones básicas. Aquí no hubo estornudo de etiqueta, no se evitó el contacto físico, ni se aplicó la sana distancia. Traten de respetar la línea de distancia, por favor, señorita. Hágase un poquito más para atrás, por favor. Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerró los accesos vehiculares a la nueva Viga, el operativo complicó la llegada de compradores, pero no los persuadió de quedarse en casa. La alcaldía de Iztapalapa también intentó organizar la marabunta que llegó al lugar. Los ordenó en una fila de casi medio kilómetro para entrar,
Les regaló cubrebocas, repartió gel y evitó, hasta donde pudo, la entrada de adultos mayores y niños. Sabían que no podían sacar a los padres. Señoras, desde a las 8 de la noche, señora, que hablen desde hace a ver, entonces puede reclamar por mí. Usted manténgame. Pero lo que la autoridad trató de evitar afuera, se dio por completo adentro. ¿Cómo encontró el mercado? Bien, normal. Normal, nada más el problema que hay en las entradas. Pero adentro está. Todos seguimos amontonados. Tumultos en los pasillos, filas para comprar comida preparada, niños en el lugar y gente sin cubrebocas. La tradición pudo más que la emergencia. La gente no tiene miedo aquí. Yo dije no va a haber gente, ¿no? Pero me sorprendí, ¿eh? Yo fui uno de los sorprendidos porque no me imaginé que hubiera tanta gente. El gobierno de la Ciudad de México informó que alrededor de 4,000 personas visitaron hoy las pescaderías de la Nueva Viga y advirtió que de persistir la afluencia masiva, este centro de abasto será cerrado. Pero mientras se toma la decisión, los días estelares de la Semana Santa ya pasaron y miles circularon por aquí sin importar la posibilidad de contagiar o ser contagiado. Somos de la tercera edad, pero pues hay que... Sin miedo. Sin miedo, ¿no? ¿Te comió su empanada? Bendito Dios. Y llevamos el filete para comer ahorita en casa. Donde ya se pusieron más fuertes es en Sonora. El Consejo Estatal de Salud, alcaldes y las Secretarías de Defensa y Marina aprobaron implementar el programa Quédate en Casa obligatorio fase 2. Esto es a partir del lunes y hasta el 30 de abril. Con este programa se intensificarán las medidas para obligar a las personas a que se queden en casa y solamente podrán salir a comprar comida o medicinas, ir a hospitales, trasladarse a trabajos, actividades esenciales, ir a sus residencias o bancos y dar atención a adultos mayores. Para estas actividades se permitirá salir solamente a una persona por familia. Policías municipales, estatales y Fuerzas Armadas estarán vigilando que se cumplan estas disposiciones. Aquí hablamos en Imagen Noticias con el secretario de Seguridad en Sonora y David Anaya nos comentaba que se van a aplicar multas, Ciro, a quien incumpla estas medidas. A ver cómo les va. Están definiendo a cuánto ascenderán pues estas multas. El día de mañana ya tendremos esa información. Y por cierto, gobernadores de la zona noreste, Jaime Rodríguez de Nuevo León, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y también Miguel Riquelme de Coahuila acordaron disponer de áreas especiales de aislamiento para pacientes contagiados de coronavirus. Hoy tuvieron una reunión en Monterrey. Ahí propusieron que esos espacios de aislamiento podrían ser tal vez escuelas o edificios que ahorita no tienen uso por la suspensión de actividades. Y ahí sí todos con cubrebocas. Todos con cubrebocas. Bueno, ante el cercano vencimiento de fechas de aislamiento en distintos países, la Organización Mundial de la Salud advirtió de este riesgo. Some countries are already planning the transition out of stay-at-home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time, lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. ¿Qué cosa? Y es que pues es lo último que necesita un país, es reabrir las escuelas y los negocios solo para cerrarlos de nuevo porque resurge el virus. Eso enfatizó el director de la Organización Mundial de la Salud. Apenas el miércoles, por ejemplo, comenzó a reactivarse la vida en Wuhan, la ciudad china donde surgió el coronavirus, y 48 horas después China ha vuelto a enfrentar contagios. De ahí la pregunta, no tanto de cuándo se levantarán las restricciones en México, sino de cómo se van a levantar. Porque el punto crítico del manejo epidemiológico podría llegar cuando se comiencen a decidir los cómo del regreso a la normalidad. China lo está haciendo en forma escalonada y con pruebas de por medio, pero en China hay un régimen que controla férreamente a la población y que hace pruebas. Veremos qué se decide aquí, porque como dice la Organización Mundial de la Salud, lo peor sería que la gente salga de sus casas para contagiarse y volver a esparcir la epidemia. Quizá entonces, cuando haya una vacuna, como sea, salir de nuestras casas será la siguiente etapa.
nuestro futuro inmediato y puede estar a unas semanas de distancia. ¿Cómo vamos a salir a las calles? David, ¿en qué va? ¿En qué va el drama de Rocío Nale, el petróleo y los 20 países? En que Rocío Nale se siente la heroína. Realmente nos rescata papá Donald Trump. Y de la OPEP, pues quién sabe, porque sigue siendo un desastre. Pero cuando baje Ciro, te voy a platicar los detalles de esta trágica novela. Bueno, aquí te esperamos. Ayer el presidente López Obrador dijo que le había entregado al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, la lista de 15 grandes empresarios que le deben 50,000 millones de pesos al SAT. Hoy el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez, escribió en Twitter: el presidente envió hace 2 días una carta a Carlos Salazar con la lista de 15 empresas que deben tanto dinero. Ese dinero equivale a 2 millones de créditos a pequeñas y medianas empresas. Las actuales circunstancias no dejan lugar al egoísmo ni a la politiquería. Eso dijo el presidente, eso dijo el director de comunicación, pero hasta hace una hora el Consejo Coordinador Empresarial y el señor Salazar siguen sin recibir el documento. Nos dicen que no han recibido esta famosa lista de los 15 grandes deudores del SAT. Dicen que no. Y esta noche, Ciro, llegó a la Ciudad de México, procedente de China, el segundo avión de Aeroméxico, fletado por el gobierno federal para transportar insumos e instrumentos médicos. Este avión trajo casi 2 millones de cubrebocas y 800,000 mascarillas de las N95. Esta es una novedad técnica que busca ampliar la capacidad de carga de los vuelos. Por cierto, que en Shanghái, en China, ningún miembro de la tripulación está autorizado a bajar del avión, por lo que todos los trámites se realizan ahí a bordo. Este es el segundo vuelo a China de 21 que fueron contratados por el gobierno federal. Y el presidente López Obrador dijo temprano que anoche le llamó por teléfono a Donald Trump y le pidió que le vendan al gobierno mexicano 10,000 ventiladores y 10,000 monitores para atender la emergencia sanitaria. Trump respondió al mediodía que en un periodo corto de tiempo su gobierno podrá ayudar a México. Y esta semana, Ciro, informamos que la Secretaría de Salud desautorizó el uso de túneles o de arcos sanitizantes. Dijo que no sirven de gran cosa. Hoy contestó la empresa regiomontana Walter Dobb, dedicada a la fabricación y distribución de estos túneles. Señaló que efectivamente no tienen un producto que mate al coronavirus. Los túneles. Exacto, no arrojan esa sustancia que mate al virus, pero hasta el momento no hay una sustancia específica para hacerlo. La empresa aclaró que sus túneles utilizan productos sanitizantes que son validados por la Organización Mundial de la Salud. Y vámonos a Guayaquil. El arzobispo sobrevoló en un helicóptero la ciudad ecuatoriana más golpeada hasta este momento por el coronavirus para bendecir a sus habitantes en estos días santos. Hoy precisamente que se repiten ahí en Guayaquil las imágenes de muertos en las calles, de féretros abandonados en solo unos cuantos metros de recorrido. Ahí, como podemos observar, son más de 40 cuerpos tirados, 50. Sí. Guayaquil, que tiene este sistema de salud y de servicios funerarios totalmente saturados, Ciro. Y en medio de la contingencia por el coronavirus, esta tarde se realizó la representación del Vía Crucis en Iztapalapa. Finalmente se tuvo bien a realizarse. Este año se hizo a puerta cerrada, Ciro, ya lo habíamos comentado que así sería, sin los cientos de fieles, sin puestos ambulantes. También se impidió la tradicional caminata, nazarenos con sus cruces, así que totalmente distinta la imagen el día de hoy. En otras cosas, esta tarde fueron liberados María Marisela Sánchez y Alan Omar Perrusquía. Ellos son 2 trabajadores del metro que estaban detenidos. Fueron liberados porque la Fiscalía de la Ciudad de México los acusó de ser responsables del choque de trenes en la estación Tacubaya que ocurrió el pasado 10 de marzo. El juez de control dijo que estas acusaciones en contra de las 2 personas, homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad, no ameritan prisión,
Por eso ordenó que se presenten cada 15 días al juzgado y que no salgan del país. Por ahora no podrán regresar a sus trabajos. Luego de casi 20 horas de audiencia esta madrugada, el juez de Oaxaca, Jorge Velasco, determinó dejar en prisión a Juan Vera Carrizal por considerarlo como presunto autor material del ataque con ácido a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos hace 7 meses. La Fiscalía de Oaxaca informó que este proceso apenas comienza y que ahora buscará que se repare el daño a la joven María Elena Ríos, quien seguirá con las medidas de protección para ella y su familia, Ciro. Bueno, y hoy, por cierto, el secretario ejecutivo fue el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que van a liberar 11,000, ahí va la cantidad, 11,440 millones de pesos para la crisis del coronavirus. ¿Liberar de dónde? Ese dinero que va a ser para apoyar el trabajo de policías estatales, municipales y de alcaldes. Ahora se van a comprar equipos de emergencia para la contingencia, pero era dinero para tareas de seguridad. Entonces el coronavirus está llevándose también recursos que se iban a destinar a policías, a la lucha contra los grupos criminales. Hacemos una pausa, regresamos con David Páramo, con Rocío Nale, con Donald Trump y con mucho más. Volvemos. Y antes de ir con David Páramo, Rocío Nale y Donald Trump, vamos a ver cómo se movió el tipo de cambio en una semana. El viernes de la semana pasada el dólar interbancario se cotizaba en 25 pesos. Hoy se cotiza en 23.31. Buena semana para el peso, recuperó 1.70 ante el dólar. Anoche nos quedamos en que no se había cerrado el acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus, la OPEP Plus. ¿Por qué? Porque México, entre los 20 países, no había aceptado reducir su producción de barriles de petróleo al nivel que pedía la OPEP Plus. Le pidieron a México que dejara de producir 400,000 barriles diarios. México se negó. Luego le pidieron que mejor fueran 350,000 barriles y México se volvió a negar. Rocío Nale, la secretaria de Energía, dijo que México solo reduciría en 100,000 barriles diarios su producción. Los medios internacionales no lo tomaron bien, señalaron que México puso en peligro un acuerdo mundial para estabilizar los precios del petróleo. Por la mañana el presidente López Obrador habló del tema y lo explicó así. Nosotros nos sostuvimos hasta el final, salieron notas en los periódicos queriéndonos culpar de que por nosotros no había el acuerdo. Se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo. El presidente Trump me empezó a leer los nombres de todos los países que habían aceptado y dice, solo México no aceptó. Y ya le expliqué el por qué. Y le hice la propuesta, que afortunadamente la aceptó, con esta compensación de parte de ellos. Y México salió con la suya. México solo va a dejar de producir 100,000 barriles diarios y Estados Unidos bajará los otros 250,000 barriles para sumar los 350,000. El presidente Trump habló al mediodía de la llamada que tuvo con el presidente López Obrador. Así explicó las cosas y de pasadita recordó todos los soldados mexicanos que impiden el paso a los migrantes y le dio la felicitación 51 en materia de migración al gobierno mexicano. The United States will help Mexico along, and they'll reimburse us sometime at a later date when they're prepared to do so. There is no real cost. I want to help Mexico out. We have a great relationship with Mexico, great relationship with the president. I really like him a lot. The president and I spoke last night. We have a great relationship, great friendship. They're helping us very much at the border. They have 27,000 soldiers, Mexican soldiers on our border right now, stopping people from coming into our country as our wall goes up.
Eso sí, el presidente Trump dijo que lo que se ofreció a México tiene que ser aprobado por la OPEP. Hasta hace unos momentos todavía no había acuerdo en la OPEP. En un comunicado, los ministros de Energía de este grupo dijeron que se comprometían a trabajar juntos y tomar las medidas necesarias para asegurar la estabilidad del mercado, pero no hay, a menos de que David nos diga otra cosa, no hay un acuerdo formal ni se fijaron cifras sobre los recortes a la producción. Y a todo esto, ¿qué dijo Rocío Nale en entrevistas radiofónicas? Dijo que ha tratado de ser prudente y que ella no se peleó con nadie. Bueno, casi tan emocionante como Tierra Amarga, aunque con protagonistas menos guapos, menos agraciados, está haciendo esto. Y hoy Donald Trump usa, en menos de 24 horas de haber sido lanzado, el pizarrón del padre del análisis superior. La posición de México es que está mal que la OPEP nos pida reducir nuestra producción en 23%. Es muy sencillo explicarlo. Miren, vamos al pizarrón. Si tú produces 10.2 millones de barriles diarios y le quitas el 23%, pues es un pastel igual si produces 1.75. Y hay una pregunta para Rocío Nale. A ver, Rocío, si tengo 5 manzanas grandes y le quito una, ¿cuántas manzanas me quedan? Si tengo 5 manzanas chicas y le quito una, ¿cuántas me quedan? Debe ser difícil ser chairo en estos días, Ciro. Muy difícil ser chairo en estos días. Ciro, a ver, debe ser muy difícil decir lo que dijo Rocío Nale y decir que está bien, que se defendió la soberanía nacional. Pidiéndole esquina, paro, ayuda, apoyo, o como le quieras llamar a los Estados Unidos. Solidaridad a Estados Unidos. Por eso yo traigo mi chamarra, porque hoy es el tío Donald. Hoy traje la chamarra en apoyo al tío Donald. O sea, a ver, piensa en la izquierda tradicional mexicana, en esa izquierda, la de Rocío Nale, en esa izquierda que es bolivariana y todo. Decir que salvas a la soberanía. O sea, imagínate, bueno, ellos que son expertos en maromas, todos los maromeros oficiales. Decir que salvas a la soberanía con un apoyo que te manda Donald Trump, que además te lo va a cobrar en abonos chiquitos. Por eso recordó a los soldados, porque dijo, no, ahí nos van a pagar como quieran. 27,000 Rocío Nale dice, es una cooperación. Yo tengo una prima que así le dijeron que se cooperara. O sea, es un absurdo. A ver, es que Ciro, no lo podemos tomar en serio o es una tragedia. Si lo tomamos en serio es una tragedia. ¿Cómo lo tomas? Arabia Saudita le dijo a México y Estados Unidos, no va, ¿eh? Por eso no llegan a un acuerdo, porque seamos serios. Todos los 23 que nos sentamos en la mesa vamos a recortar la misma cantidad. Y para ellos son 3 millones de barriles o 2,5 millones de barriles para otros, como Rusia, como ellos. Y decir que como nosotros es poquito y como queremos aumentar nuestra producción, ellos tienen que entender nuestra posición. Ya quisiéramos nosotros producir en un buen día 2 millones de barriles diarios. Le están pidiendo. No hubo acuerdo. Pues no hubo acuerdo. Hasta hace un rato no había acuerdo. Y yo dudo que vaya a haber un acuerdo en estas condiciones. Porque además Trump, ¿con qué cara le dice a sus productores nacionales, nosotros recortamos más? México tendría hoy la oportunidad de salvarse. Es decir, tratamos, pero no pudimos. Es mejor vender menos manzanitas más caras que producir más manzanitas cuando pierdes dinero por hacerlas. ¿Y deberle otra a quién? ¿Qué dice ahí? Aquí, mira, al tío Donald, fíjate. Acérquenle la cámara. Acérquenme la cámara. Y es más, para el remate, déjamela así. Mándame el remate, por favor. Remátala, David. Mira, así. No, es de este lado, ¿verdad? De este lado, así decir. Y también qué difícil debe ser, Chairo, no solo cuando te hace paro Estados Unidos, si cuando oyes a Manuel Bartlett decir que no pueden bajar la luz a la gente o que no puede haber condonaciones porque la empresa tiene muchos gastos. Bien, Chairos, pasen un feliz fin de semana. Bueno, mejor vámonos a pausa. Regresamos con Javier Alarcón, pero hoy no con Javier Alarcón en deportes, soy Javier Alarcón con esta historia. Bueno, y antes de ver a Javier Alarcón, hoy temprano la Secretaría de Agricultura envió una carta, se la mandó a la Cámara de la Industria, esas cosas que pasan en este gobierno, le mandó la carta a la Cámara de la Industria de la Cerveza, en la que los invitaba, es decir, el gobierno a través de la Secretaría de Agricultura invitaba a los cerveceros a seguir produciendo y distribuyendo cerveza. Esto luego de que las cerveceras detuvieron su producción debido a que su actividad no era considerada esencial por el gobierno.
Entonces un gobierno les pide parar, luego el gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura, les dice que produzcan, que solo se les había pedido reducir lo más que pudieran su producción para seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Eso ocurrió temprano, interesante, raro, pero por la noche el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, corrigió a la Secretaría de Agricultura, es decir, corrigió al gobierno. No se incluye la fabricación, la comercialización de cerveza. Entonces, eso se va a enmendar. El secretario de Agricultura ya ha tomado cartas en el asunto y se va a enmendar a la brevedad. Entonces, eso es un error. No deben la industria cervecera no tiene autorización para restablecer operaciones. Lo que se informó hoy es un error y se va a enmendar. El gobierno les dice que paren, el gobierno les dice que adelante, el gobierno luego les vuelve a decir que paren y hace unos momentos la Secretaría de Agricultura, menos mal, informó que va a acatar, que acatará las medidas del Consejo de Salubridad para atender la emergencia por el coronavirus en el país, es decir, no van a producir. Vamos a ver este trabajo de Javier Alarcón, esta entrevista, porque es una entrevista de Javier Alarcón. ¿Estás vendiendo, a ver? Ya acabé, son mazapanes. ¿Cuánto cuesta el mazapán? 2 por 10. ¿Y desde qué hora estás aquí vendiendo? Desde las 11. Ya llevas 4 horas. ¿Y no te pones tapabocas ni tienes calor? No tengo calor. ¿No le tienes miedo al coronavirus? No. ¿Cuánto ganas al día? 200. ¿200? ¿Y tus papás? Mi mamá limpia, mi papá él está arreglando una casa. ¿Cuántos años tienes ahora? 9. 9. Hace 4 años que trabajas. Tienes que cuidarte porque el coronavirus está muy, muy complicado en México. No has escuchado nada de lávate las manos y quédate en casa. ¿Y qué piensas? Mi mamá ahorita va a comprar un bote de gel bacterial. Nos va a comprar uno para que cuando vendamos, pues para que los echemos. ¿Tienes que llevar también dinero para comprar la comida entre todos? Sí, compramos entre todos. ¿Cuántos hermanos son? Éramos 6, pero mi hermanita se murió. Uy, qué duro. Bueno, remates el programa, terminas el programa. Con gusto, Ciro, porque ya pasaron 100 días de Yo nada más digo, sigue el programa con Cristal, vamos a salir adelante, ánimo. Buenas noches, Cristal. Buenas noches, Ciro. 100 días de este 2020, 100 días de coronavirus. Con eso regresamos. Pasaron los primeros 100 días del año. Si alguien nos hubiera preguntado el primer día de este 2020, nadie hubiera imaginado lo que vendría. Un virus que todavía a principios del año lo veíamos lejano, allá en Wuhan, en China. Van 100 días de esta crisis que recordamos de esta manera. Se quedan con las imágenes, las 5 imágenes más simbólicas de estos 100 días, de acuerdo con el equipo de Imagen Noticias de la Noche. Buenas noches. Ya viene ¿Qué importa? Buen fin de semana. Todo va a estar bien. Frustrating thing about all of this is it really just feels like it's too little too late. Today is kind of getting worse and worse. We had to get a refrigerated truck to store the bodies of patients who are
greatest captains you ever had. Necesito que me ayuden, mis padres murieron ayer a las 10 de la mañana, por favor, miren cómo los tengo. Ayúdenme, miren mis viejitos cómo están, los dos. Ayúdennos, por favor, ayúdennos. We are scared, we are stressed, and we're worried about what comes next and about our ability to take care of our patients and our communities. No one can gather together. The always bustling New York City is practically a ghost town.